El triunfo del amor, capítulo 8 de Bárbara Cartland. La casa en la plaza de la Reina era, según comprendió Claire, al cruzar la puerta, muy impresionante. Había un gran número de lacayos con librea azul, de botones plateados con una corona grabada. Cuando Sir Ralph la escoltó al ascender la amplia escalera, Claire escuchó ruido de voces y comprendió que había muchos más invitados a la cena de los que ella esperaba. Había, en realidad, unas 30 personas en el salón, el cual estaba provisto de 5 candelabros de cristal y cortinajes drapeados en brocado azul. Las paredes eran blancas, con adornos dorados, y apenas Claire vio a su anfitriona, comprendió que los colores, como aquella mansión, eran un marco adecuado para su dueña. Lady Jane, a los 25 años, estaba en la plenitud de su belleza, y Claire, que esperaba a alguien mucho mayor, pues Sir Ralph le había dicho que era viuda, se sintió muy impresionada. Pero el encontrarse con una jovencita diosa, vestida en suaves tonos de rosa, blanco y oro, casi le quitó el aliento. En realidad, Lady Jane había sido proclamada como incomparable, casi desde el momento en que salió del salón de clases. A los 17 años, había causado sensación en Londres. A los 18 se había casado con Julian Kenrich, hijo y heredero de un acaudalado miembro del Parlamento, cuya conducta alocada y excéntrica era la comidilla del Beaumont. Se mató 3 años más tarde, montando, con los ojos vendados, en una ridícula carrera de obstáculos, celebrada a la medianoche, por una apuesta de 500 guineas. Había sido una forma insensata de perder la vida, pero Julian Kenrich no hizo ninguna cosa sensata en su vida, excepto casarse con Lady Jane. Ella no le lloró demasiado. Encontró, por el contrario, que era delicioso ser viuda y poseedora de una inmensa fortuna a los 21 años, teniendo, además, a todos los hombres de Londres a sus pies. Su familia se había mostrado ansiosa de casarla de nuevo, tan pronto como fuera posible, pero ella había rechazado todas las ofertas de matrimonio e insistía en seguir siendo la dueña de su propia vida. Sus hazañas amorosas se convirtieron en la comidilla de St. James, pero con su belleza, su riqueza y su importancia social como hija de un marqués, nadie se atrevió a hacerla a un lado. Lady Jane, por lo tanto, estaba acostumbrada a salirse con la suya. Había visto la espectacular llegada de Claire y Sheldon y se sintió divertida, porque era algo fuera de lo común. Bath la aburría y, sin embargo, era conveniente dejar Londres de vez en cuando, y este año la mala salud de su madre le había dado una excelente excusa para huir de un romance que se estaba saliendo de los límites y que ella misma había fijado. A pesar de los innumerables y ardientes admiradores que la siguieron al balneario, Lady Jane se había dado cuenta, después de un mes, de que se sentía muy aburrida. Había mirado a su alrededor, buscando algo que la distrajera, y lo había encontrado, por fin, al ver a Sheldon Harcourt cuando era conducido escalera arriba. Una sola mirada a la figura inmóvil y al apuesto rostro masculino le había bastado para saber que esto era lo que ella había estado esperando. Lady Jane estaba acostumbrada a ceder a sus impulsos, por alocados que fueran, una vez que ponía la vista en un objetivo. Nunca permitía que nada la distrajera de su meta, hasta que conseguía lo que deseaba. Y ella había decidido, antes de entrar en el comedor esa noche, que Sheldon Harcourt llegaría a significar algo en su vida. Solo era cuestión de esperar a conocerlo. Había visto a Sir Ralph hablando con Claire en el salón de las bombas esa mañana, y entonces pensó que todo sería fácil. «Me siento feliz de conocerla, condesa», dijo cuando Sir Ralph le presentó a Claire. «Sé lo terrible que debe haber sido para usted llegar sola a una ciudad extraña». «Mi tutor viene conmigo», dijo Claire con voz muy suave. «Pero caramba, por el momento él está, digamos, fuera de combate», exclamó Lady Jane, «así que debemos tratar de cuidarla a usted hasta que él vuelva a estar lo bastante bien como para hacerlo él mismo». «Milady es muy amable», murmuró Claire. «Es lo que todos quieren ser, en lo que a usted se refiere», respondió Lady Jane. «Permítame presentarle a mis amigos». Condujo a su invitada alrededor del salón y, siguiendo la costumbre inglesa, fue diciendo con tanta rapidez los nombres de varias personas que Claire no pudo recordarlos. Fue un alivio descubrir, a la hora de sentarse a la mesa, que iba a cenar junto a Sir Ralph, y él pudo decirle quiénes eran la mayor parte de los invitados,
y relatarle cosas divertidas sobre ellos. Había varios hombres muy presentables, pero ya estaban casados. Otros eran tan decrépitos que, a pesar de sus resonantes títulos y elevadas cuentas bancarias, Claire se estremeció de solo pensar en casarse con ellos. Al terminar la cena, había llegado a la conclusión de que Sir Ralph era el único caballero elegible en todo el grupo. Con cierta sensación de alivio, comprendió que, a pesar de la belleza sin paralelo de su anfitriona, él la seguía contemplando a ella con la misma admiración que había demostrado durante la tarde. Después de cenar todos jugaron a las cartas, y Sir Ralph insistió en ser el banquero de Claire. «Tal vez esté mal que yo le permita hacer eso», dijo ella con los ojos muy abiertos. «Me siento muy honrado de hacerlo», contestó él. «Y estoy seguro de que, como refugiada de Francia, no puede darse el lujo de tirar dinero en algo tan insensato como un juego de azar. No me encuentro en la miseria, como tantos otros de mis compatriotas», repuso Claire con una voz con cierto acento infantil. «Pero no sé todavía cuánto dinero invirtió papá en Inglaterra. Sé que hay dinero aquí, pero, por supuesto, él tenía en Francia la mayor parte de su gran fortuna». «Estoy seguro de una cosa», dijo Sir Ralph, «sin importar dónde esté usted, condesa, sin importar a dónde vaya, su rostro será siempre su fortuna». «Gracias», respondió Claire sonriendo. No tuvo suerte en las cartas y Sir Ralph pagó sus deudas. Cuando se dispusieron a marcharse, Lady Jane le oprimió la mano con un gesto muy cariñoso. «No he tenido oportunidad de conversar con usted, lo cual me hace sentir desilusionada», dijo. «Adoro Francia. Adoro al pueblo francés, su arte, su forma civilizada de ver la vida. Debemos ser grandes amigas usted y yo, condesa». «Gracias», contestó Claire. «Ahora bien, ¿cuándo podemos volver a vernos?». Se quedó pensando un momento antes de exclamar: «¿Por qué no mañana mismo? Y quiero conocer a su tutor. ¿Podrían venir los dos a almorzar?». Claire titubeó. «El doctor Price dijo que Monseñor podía levantarse mañana, pero no sé si le permitirán salir». «Creo que a él le haría bien el cambio», interrumpió Lady Jane. «Le diré lo que vamos a hacer. Enviaré al hotel el carruaje de mi madre, que está hecho en forma especial para enfermos, para que los traiga a los dos». Sonrió antes de continuar. «No invitaré a nadie más. Estoy segura de que mucha gente abrumaría a su tutor en su primera salida. Seremos nada más nosotras, su tutor y, por supuesto, el querido Sir Ralph. Y apenas el señor Harcourt se sienta un poco cansado, los mandaré de regreso al hotel». Ella miró a Sir Ralph. «No es una buena idea. Desde mi punto de vista, muy buena», reconoció él. «Entonces todo queda arreglado», dijo Lady Jane antes que Claire pudiera hablar. «A menos que reciba un mensaje de usted, condesa, el carruaje estará frente al hotel mañana, al mediodía». «Es usted muy bondadosa», contestó Claire. Era lo único que podía decir. Solo cuando subió al carruaje de Sir Ralph, seguida respetuosamente por Francine, sintió instintivamente que estaba siendo manipulada, aunque ignoraba cómo y por qué razón. De cualquier modo, se dijo a sí misma, Sheldon se interesaría en la casa, en los cuadros y, desde luego, en Lady Jane. Sentada junto a Sir Ralph, en el camino de regreso al hotel, pensó con una repentina y desagradable inquietud que Sheldon podría interesarse demasiado. Lady Jane era muy hermosa. «Hay tantas cosas que podemos hacer en Bath», dijo Lady Jane con gentileza, «pero había sido todo muy aburrido para mí hasta ahora». No había duda alguna respecto al énfasis que puso en la última palabra, mientras sus ojos azules contemplaban el rostro de Sheldon con una franca invitación. Sheldon Harcourt se había dado cuenta, desde que llegaron a la casa de la Plaza de la Reina, que Lady Jane no prestaba atención a Claire, sino a él. Tenía demasiada experiencia para no estar alerta respecto a las intenciones de su anfitriona, y a medida que el almuerzo avanzaba, el gesto cínico de sus labios y la expresión burlona de sus ojos se hicieron más pronunciados. Había discutido consigo mismo si era conveniente aceptar aquella invitación en nombre de Claire. Se dijo que, en realidad, resultaría más ventajoso para ella presentarse en los salones de reuniones a los que acudían todas las figuras de sociedad, a fin de que tuviera varios pretendientes entre los cuales elegir, antes que la gente la relacionara demasiado con Sir Ralph Trevelyan. Y había comprendido
que no podía haber círculo más elevado que aquel en que se movía Lady Jane y su madre, la marquesa viuda, ya que en la cena de la noche anterior habían estado presentes muchos invitados de importancia. Sheldon sabía que el número de hombres jóvenes que acudía a Bath era muy limitado, pues el balneario atraía más bien a las personas de edad y a los enfermos. Sin embargo, pensó, todo estaba saliendo como él había anticipado, y como estaba ya aburrido de estar encerrado en su habitación, decidió que sería una tontería rechazar la invitación de Lady Jane. El carruaje, que había sido construido para que la marquesa pudiera viajar con comodidad, a pesar de que sufría de artritis en las piernas, era muy cómodo, aunque innecesario. El doctor Price se había mostrado muy complacido de la rapidez con que estaba curando la herida de Sheldon. Después de todo, la bala, que según supo después por Chapman, se había alojado en el respaldo acoginado de la carroza. Solo lo había rozado. Mark había resultado un valet muy eficiente, ya que en muchas ocasiones había servido como tal al duque, el padre de Claire, y Chapman era muy diestro para dar a las botas de Sheldon el brillo que decretaba la moda del momento. Con la ayuda de Francine, que lavaba y planchaba sus camisas y pañuelos, Sheldon disfrutaba de un grado de comodidad que no había experimentado desde que saliera de Inglaterra. En aquel entonces, pensó, cuando vivía en casa, se detuvo con brusquedad. ¿Qué objeto tenía pensar en el pasado? Mientras menos lo recordaran, tanto él como quienes estaban en Bath, sería mejor. A pesar de que llevaba un brazo en cabestrillo y tenía que usar la chaqueta colgando de un hombro, se veía en extremo elegante y notablemente apuesto cuando descendió la escalera del hotel con Claire a su lado. Ella, vestida de terciopelo negro con adornos de armiño blanco y un manguito de la misma piel en las manos, se veía tan encantadora que hasta los mozos de servicio en el hotel la miraron con evidente admiración. No había escapado a la atención de los empleados que el carruaje de la marquesa esperaba afuera, y ello trajo como consecuencia que saludaran a Sheldon y a Claire con una reverencia tan exagerada que resultaba casi ridículo. Francine dice que están muy orgullosos de tenerlo a usted en el hotel, ahora que se ha convertido en un héroe de la ciudad, había dicho Claire cuando el carruaje se puso en marcha. Las coronas de laurel no me interesan, repuso Sheldon. Sin embargo, debo felicitarte, Claire, porque has manejado las cosas en forma muy hábil, logrando colocarte en una posición muy ventajosa. A pesar de sus palabras, su voz no sonaba muy satisfecha, y Claire se acercó un poco más a él y deslizó una mano en la suya. «Estoy tan emocionada de salir con usted», exclamó, «y me da mucho gusto que vayamos juntos a una fiesta. Sir Ralph te estará esperando allí». La voz de Sheldon era fría, pero, de un modo casi instintivo, sus dedos habían oprimido los de Claire. Es emocionante. Dígame que lo es», suplicó ella. «¿Este juego de engaños? Todos nos creen porque somos muy listos, pero si a usted no le divierte el juego, entonces es un fracaso». Sheldon se echó a reír, como si no pudiera evitarlo. «Lo haces parecer un juego de niños, pero es más serio de lo que parece». «Lo sé, pero yo lo adoro a usted cuando se ríe, cuando sus ojos brillan, cuando se pone severo y me riñe. Siento como si me cubrieran con una nube negra». Sheldon volvió a reír. «Trataré de no mostrarme sombrío», prometió. «Y dígame que es divertido, muy divertido, que estemos engañando a toda esta gente tonta, que no tiene ni idea de que no somos quienes pretendemos ser. No te sientas tan segura. Nunca debemos subestimar al enemigo». «Eso es lo que son», había exclamado Claire. «El enemigo. Pero los venceremos a todos y seremos ricos, muy ricos, usted y yo». Sheldon no contestó, pero no soltó la mano de ella hasta que llegaron a la Plaza de la Reina. Y cuando se encontró con los ojos de Lady Jane, comprendió con perfecta claridad que le esperaban nuevos problemas. El almuerzo fue delicioso y Sir Ralph estaba ansioso. Era evidente de congraciarse con el tutor de Claire. En un estado de ánimo excelente, al que sin duda alguna contribuyeron los excelentes vinos, salieron del comedor para dirigirse al salón blanco y dorado. «Venga y siéntese junto al fuego», dijo Lady Jane a Sheldon. «Debe descansar con toda comodidad. De otra manera, el doctor Price me reñirá por dejar que su paciente abuse de sus fuerzas».
Sheldon obedeció y Lady Jane se sentó cerca de él, de modo que si hablaban en voz baja, Claire y Sir Ralph no podrían escucharlos. Este se encontraba sentado junto a Claire, mostrándole una carpeta que contenía pinturas del viejo Bath, y sus voces llegaban hasta ellos en un murmullo. Lady Jane, como si quisiera atraer la atención de Sheldon, dijo con suavidad: «He estado deseando conocerlo desde que lo vi conducido en brazos, como un centurión romano». Sheldon no contestó, y después de un momento ella dijo: «Pero ahora creo que ya nos conocíamos». «Usted era muy joven», contestó él, «y ya para entonces Londres no hacía otra cosa que hablar de su belleza». «Me halaga, pero espero haber mejorado con la edad». «¿Qué puedo contestar a eso? Excepto decir que una flor ya completamente abierta es más bella que cuando está en botón». Lady Jane levantó una mano y la colocó sobre la de él. «Sheldon, como somos viejos amigos, creo que podemos tutearnos. ¿Qué te has hecho todos estos años?» «Estuve viviendo en Francia». «Vaya, hay tantas mujeres hermosas allá, que debes encontrar difícil cambiar esas exóticas orquídeas por las modestas margaritas inglesas». «Difícilmente te describiría a ti como una margarita». «¿Cómo me describirías?» «No debes tratar de hacer volar muy alto mi imaginación. Además, según he oído, tienes un gran número de admiradores que han venido desde Londres con el único propósito de arrojar su corazón a tus pies». Lady Jane hizo un gesto de impaciencia. «Me fastidian, me aburren», exclamó. «Todos en Londres me hastían, ya, y pensé lo mismo en Bath, hasta ahora». Sheldon pretendió no comprenderla. «Como te habrás dado cuenta», dijo, «estoy ahora muy ocupado sirviendo de niñera». Lo dijo como si aquello fuera un fastidio para él, y había un brillo malicioso en los ojos de Lady Jane cuando repuso: «Tu preciosa pupila no tendrá dificultad en encontrar a alguien que la acompañe, de modo que pueda dejarte a ti en libertad para otras cosas». Sheldon no contestó y después de un momento ella dijo: «Es una lástima que Sir Ralph, que está evidentemente fascinado con ella, no sea elegible». Haciendo un gran esfuerzo, Sheldon logró aparentar indiferencia y preguntó con aire casual: «¿Qué quieres decir con eso?». Se dio cuenta, irritado, de que Claire y Sir Ralph habían salido del salón. «Hace muchos años que conozco a Ralph», dijo Lady Jane. «Es muy rico. Su familia es noble y posee una de las casas más encantadoras que he visto en mi vida». Sheldon esperó, adivinándolo casi, el golpe que vendría. Ralph se casó cuando era muy joven. Su esposa vive todavía, pero está loca sin remedio. Sheldon tenía un control demasiado firme de sí mismo para demostrar que las palabras de Lady Jane lo habían afectado en alguna forma. «Pobre tipo», comentó con ligereza. «Y ahora hablemos de ti. Estoy todavía tratando de encontrar una solución para tu pupila, y creo que tengo una». «Claire es muy joven», contestó Sheldon. «No deseo empujarla hacia un matrimonio precipitado, solo por la inconveniencia que me causa. Creo que el duque invirtió una fuerte cantidad de dinero en Londres y, por supuesto, tiene una fortuna en Francia. Cuando las cosas se estabilicen de nuevo, puede darse el lujo de esperar y elegir con tranquilidad. Pero, mientras tanto, tú y yo tendremos que esperar junto con ella, y eso, Sheldon, es algo que encuentro muy inconveniente. La paciencia es una virtud». «No para mí. Con toda franqueza, yo no tengo paciencia. Cuando quiero algo, lo quiero en el acto. Un fuego que no es alimentado pronto muere y se vuelve solo cenizas». La pasión que encerraba su voz era inconfundible. «No has cambiado nada», sonrió Sheldon. «Recuerdo que la gente hablaba mucho de lo impetuosa que eras. Te casaste con Kenrich, siguiendo un impulso, y no puedo dejar de pensar que si él viviera, tal vez lo habrías lamentado. ¿Lo conociste? Estuvimos juntos en Oxford y éramos buenos amigos, la verdad sea dicha. Pero yo estaba en el extranjero cuando ustedes se casaron. Al volver, por una razón o por otra, nunca estuvimos de nuevo en contacto. Por eso debemos ahora tratar de recuperar el tiempo perdido. Debido a la promesa que di al duque de Valence antes de que fuera ejecutado, debo dedicarme ahora a velar por los intereses de Claire. Después de todo, ella no conoce a nadie en Inglaterra, más que a mí. Eso es algo que puede remediarse con facilidad. Daré fiestas para ella y todo Bath será invitado a mi casa, mientras estemos aquí. Y cuando volvamos a Londres,
Descubrirás que mi hospitalidad no tiene comparación con ninguna otra en todo el Beaumont. Tienes una solución para cada una de mis dificultades, dijo Sheldon sin convicción. Lady Jane unió de pronto las manos. Ya lo tengo, la solución perfecta, exclamó. Qué tonta fui al no pensar antes en ello. ¿Qué solución?, preguntó Sheldon. Mamá me dijo hace un rato que George llega mañana. Vio que Sheldon la miraba desconcertado y le explicó. George es mi hermano y, como de costumbre, está en problemas con sus albaceas. ¿Qué clase de problemas? Se imagina que se ha enamorado de una linda bailarina de la ópera en Drury Lane. En verdad es una muchacha muy bella, pero no es, ni remotamente, tan hermosa como la condesa. Sheldon esperó con los ojos clavados en el rostro de Lady Jane. Mi padre dejó un testamento muy sensato, en lo que a George se refiere, continuó ella. Si se casa antes de cumplir los 21 años, sus albaceas no le entregarán su fortuna hasta que cumpla los 25. Me imagino que eso lo tiene bien frenado. Por desgracia, cumplirá 21 años el próximo mes de mayo, y él jura que entonces se casará con esta criatura, como se llame, y no hay nada que podamos hacer para impedírselo. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.